Bueno, ya tenemos la definición de nuestra norma ISAR CPF, nuestra norma de descripción archivística internacional. Ahora vamos a mirar, después de todas las características y sus antecedentes, el alcance y los objetivos que ha tenido esta norma. Bueno, el primero, esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y la gestión de archivos. Los registros de autoridad de archivos se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia como unidades dentro de un sistema de descripción archivístico, o controlar la creación y utilización de los puntos de acceso y las descripciones archivísticas, documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre diferentes entidades, y los documentos creados por ellas y otros recursos que le concernen. La descripción de los productores de los documentos de archivo es una de las actividades esenciales de los archiveros, tanto si las descripciones se desarrollan en entorno manual como automatizado. Este proceso requiere una extensa documentación y una actualización continua del contexto de producción y uso de los documentos, especialmente de su procedencia. La norma complementaria de este documento ISAT-GET, Norma Internacional General de Descripción Archivística, permite la integración de esta información contextual en cualquier nivel dentro de la descripción archivística. La norma ISAT-GET admite también la posibilidad de tratar autónomamente esta información contextual, cambiándola con otros elementos informativos, utilizados para describir documentos y archivos. Hay una serie de motivos que justifican la utilidad de este tratamiento de la información contextual fuera de la descripción. De esta manera, la información contextual se puede relacionar con las descripciones de documentos de archivo de un mismo productor que se conservan en más de un archivo, o bien con descripciones relativas a recursos bibliográficos o museográficos relacionados con este productor. Todas estas relaciones pueden facilitar la investigación, así como mejorar las prácticas de la gestión documental. Los diferentes archivos que se conservan, documentos de un mismo productor, pueden intercambiar con más facilidad su información contextual sobre dicho productor si ésta se ha tratado de una manera normalizada. Dicha normalización adquiere su interés internacional cuando el intercambio de información contextual traspasa las fronteras nacionales. El carácter multinacional de los archivos presentes o del pasado requiere una normalización internacional que permite el intercambio de información contextual. Por ejemplo, procesos tales como la colonización, la inmigración y el comercio han contribuido al carácter multinacional de los archivos. Esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivos se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Está pensada para que se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes o con base para desarrollar normas nacionales. Los registros de autoridad de archivos son similares a los registros de autoridad de bibliotecas, ya que las dos formas de registro de autoridad requieren la creación de puntos de acceso normalizados en la descripción. El nombre del productor de la unidad de descripción es uno de los puntos de acceso más importantes. Dichos puntos de acceso pueden utilizar calificadores que se consideran esenciales para clasificar la identidad de la entidad nombrada, para así poder realizar distinciones precisas entre diferentes entidades que tengan nombres iguales o muy similares. Los registros de autoridad de archivos, sin embargo, deben responder a un número mayor de exigencias que los registros de autoridad de bibliotecas. Estos registros adicionales se deben a la importancia de documentar la información sobre el productor y el contexto de producción de los documentos en los sistemas de descripción archivísticos, como los registros de autoridad de archivos, que van mucho más allá y normalmente contienen mucha más información que los registros de autoridad de bibliotecas. Por lo tanto, el objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productos de documentos de archivo y del contexto de su producción, en forma que permita a. El acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos y físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y la utilización de los documentos de archivo que le permita interpretar mejor su significado y su trascendencia. La identificación precisa de los productos de documentos incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias. Un registro de autoridad de archivos que cumpla esta norma también puede servir para controlar la forma del nombre e identidad de cualquier institución, persona o familia citada en cualquier punto de acceso relacionado con la unidad de descripción archivística.
La forma y los encabezamientos de materia de la norma ISAAR-GEN, las recomendaciones del grupo de trabajo, de los encabezamientos de materia y la normalización. Encontramos también un glosario de términos y definiciones en el que la norma nos dice que la descripción archivística es una representación precisa de una unidad de descripción y en su caso de las partes que la componen, obtenida mediante la recopilación, cotejo, análisis y organización de toda aquella información que sirva para identificar, gestionar, localizar la documentación y explicar su contenido, el contexto de su producción. Este término también designa el resultado del proceso, descripción archivística. La estructura y el uso de la norma. La norma presente determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivos y sirve de orientación sobre la forma de integrar estos registros en un sistema descriptivo controlado. El contenido de la información proporcionada en el registro de autoridad será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia que elabora el registro de autoridad. La norma agrupa elementos de información que contienen cada uno. A. El nombre del elemento de descripción. B. Una definición del objetivo del elemento de descripción. C. Una definición de la regla aplicables a cada elemento y en la medida de lo posible ejemplos que ilustren la aplicación a la regla o a las reglas. Los elementos de descripción archivística de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información: la área de identificación, la área de descripción, la área de relaciones y la área de control. Además, esta norma proporciona orientaciones sobre la forma de vincular registros de autoridad de archivos con las descripciones de documentos producidos por la entidad y con otros recursos que emanan o son relativos a ella. También incluye un diagrama que ilustra las relaciones entre los registros de autoridad que describen a los productores de documentos de archivo y las descripciones de documentos de archivo producidos por las entidades. Todos los elementos cubiertos por estas reglas generales son útiles para elaborar un registro de autoridad, pero solo se consideran esenciales los 4 siguientes: tipo de entidad, forma autorizada del nombre, fechas de existencia, identificador del registro de autoridad, la naturaleza de la entidad que se está describiendo, así como los registros del sistema o la red que trabaja el autor del registro de autoridad de archivos. Determinará los elementos opcionales de la descripción que debe utilizarse en un registro de autoridad determinado y si conviene presentarlos en forma narrativa o estructural. Los ejemplos que figuran en el texto de la norma son meramente ilustrativos y no tienen carácter preceptivo. Aclarando el contenido de las reglas a las que se refiere, no añade ninguna disposición nueva. Por lo tanto, los ejemplos o la forma en que se representa no se debe considerar instrucciones. Para clasificar el contexto, cada ejemplo va seguido a una indicación con el nombre de la organización que proporcionó. Asimismo, puede incluirse notas explicativas, igualmente precedidas por la palabra notas, pero no se debe confundir la indicación de la fuente del ejemplo o una nota con el mismo ejemplo. Esta norma ha sido elaborada para utilizarse conjuntamente con la norma ISAGET, Norma Internacional General de Descripción Archivística, y con las normas nacionales de descripción archivística. Cuando se utilizan esta norma en conjunto dentro del contexto de un sistema, red o control archivístico, se vinculan los registros de autoridad a las descripciones de los documentos de archivo y viceversa. En las descripciones archivísticas elaboradas conforme a la norma ISAGET, los vínculos con el registro de autoridad se pueden restablecer en los elementos de la norma y el productor. Ya habíamos especificado que los elementos de un registro de autoridad, por ejemplo en el área de identificación, está un objetivo que es indicar la entidad en que se está describiendo una institución, una persona o una familia. La regla, especificar el tipo de entidad, institución, persona o familia que se está describiendo en este registro de autoridad. Entonces se coloca la institución y la nota. La forma autorizada del nombre, que el objetivo es crear un punto de acceso normalizado que identifique de manera unívoca a una institución, persona o familia. La regla, registrar la forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo siguiendo las normas o convenciones nacionales o internacionales que haya utilizado el servicio de archivos responsables del registro de autoridad. Utilizar todos los calificadores necesarios, fecha, lugar, jurisdicción, ocupación, epíteto, para distinguir la forma autorizada del nombre de las otras entidades que tengan nombres similares. Las formas paralelas del nombre, las formas normalizadas del nombre según otras reglas y otras formas del nombre. De estos ejemplos podemos hacer varias descripciones archivísticas.
y tomamos esta norma en base. Tenemos también la área de descripción, que el objetivo es registrar las fechas de existencia de la institución, persona o familia. Tenemos también varios ejemplos: los lugares, el estatuto jurídico, las funciones, ocupaciones, actividades, las atribuciones, fuentes legales, las estructuras internas y genealogía, el contexto general. ¿Cuál es el contexto general? Ofrecer información significativa sobre el contexto social, cultural, económico, político e histórico general de la institución, persona o familia. La regla: proporcionar cualquier tipo de información relevante sobre el contexto social, cultural, económico, político, histórico en el que la entidad se está describiendo desarrollada su actividad. Tenemos la área de relaciones, descripción de la relación, los ejemplos que pueden manejar toda la área de relaciones. La área de control: el objetivo, identificar el registro de autoridad de forma unívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar. La regla: dar un identificador único al registro de autoridad de acuerdo con las convenciones locales o nacionales. Si el registro de autoridad se va a utilizar internacionalmente, precisar el código del país en el que se elaboró el registro de autoridad de acuerdo con la última versión. Códigos para la representación de nombres. Y pues espero que tengan un buen día, y yo termino aquí con mi intervención sobre la norma ISAAR CPF. Muchísimas gracias y por la atención. Que estén muy bien.